¿Qué tal? Bienvenidos. A mediados de enero vamos a tener la vacuna ya entre nosotros y millones de personas comenzarán a vacunarse. No obstante, seguimos en peligro. Nosotros y el resto de la humanidad. Nadie se está salvando de todo lo que implica la presencia del COVID-19 todavía. Pero además hay que disputar con una forma de virus mediático muy, pero muy enfermante, que va contra todo. Ahora también contra las restricciones que necesariamente se tienen que dar como en el resto del mundo. Frente a lo que está pasando en la Argentina, crecen los números de contagios, siguen los muertos, siempre más de 100, 200 cada día, y hay quienes no quieren tomar nota por algún interés espurio, estrictamente político. El gobierno dice aquí impone restricciones en transporte y toque de queda sanitario para frenar el aumento de casos de COVID-19. ¿Se puede pedir algo más sensato, tal como se presentan las cosas en el mundo? Sí, Cornejo tiene algo que él cree que es un poco más sensato, y mire este tuit y después mire el de Bullrich y verá usted qué manera de actuar contra el propio país tan solo por el egoísmo desde el punto de vista político. Las medidas que tomará el gobierno son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Cornejo es un tipo que hace mucho tiempo perdió todo vestigio de vergüenza, no sorprende. Son el tiro de gracia a la economía, vuelven con lo mismo de los argentinos. No, si no vamos a morir unos sobre otros para intentar salvar la economía, que justamente en nombre de eso tanto daño hicieron y que por ahí determinó que no se pudiese con el COVID-19 en el tiempo en que quizás era posible. Restringir libertades y responsabilizar al otro. Kirchnerismo puro y duro. Qué vergüenza, qué vergonzante ser humano es Cornejo, ya no qué político tan pobre. Y Bullrich no podía ser menos y también puso su tuit al respecto. El toque de queda debe aprobarse en el Congreso. Pasaron poco por el Congreso ustedes, ¿eh? No es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. El resto del mundo, es bueno decirles, a Bullrich, a Cornejo y a todos estos insensatos, para elegir un adjetivo que sea leve y que no sea demasiado hiriente, el resto del mundo, mire la Unión Europea, lo que está haciendo. Le vamos a presentar un pequeño video de 30 segundos donde usted puede tomar nota de cómo están las cosas por allá. Portugal se ha unido a la lista de países europeos que endurecen las restricciones. El Parlamento ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 15 de enero, incluido un toque de queda nocturno. Irlanda ha optado por un confinamiento con cierre de escuelas y obras de construcción durante al menos 3 semanas. Así lucen las calles del Reino Unido. Van más de 75.000 muertes por COVID-19. La nación británica regresa al confinamiento con medidas estrictas. Mientras tanto, el gobierno de Luxemburgo anuncia toque de queda. En Alemania, el gobierno extendió el confinamiento hasta finales de enero. Mientras esto ocurre, ciudadanos acuden a centros de vacunación a pesar de la frustración por las restricciones. A la idiotez de decirle monarca a Alberto Fernández por estas medidas tan necesarias. Le sumarán también que Macron es un monarca, que Merkel es una monarca, una reina, y así sucesivamente en cada uno de los países. ¿Por qué se permiten tanto disparate? Si podemos saber cómo son las cosas, ellos no informan demasiado de esto a través de los medios que los empujan a vivir de esta manera que los hace parecerse a un espantajo. Pero la gente sí, el resto tiene acceso a algún tipo de información, puede buscarla, por lo menos, si el que no lo hace es que no está trabajando bien de ciudadano. Le vamos a mostrar lo que pasa en México, lo cuenta Televisa, esto parte el corazón y esto tiene que ser algo de lo que tomen nota también aquellos como los que en la ciudad de Buenos Aires dicen vamos a ver hasta qué punto aceptamos las restricciones de 23 a 6 de la mañana. Durante la noche y madrugada, las familias que buscan lugares en los hospitales para internar a sus familiares, a sus pacientes que se agravaron y que no pueden esperar, viven situaciones verdaderamente trágicas. Tendría que esperar a algún lugar. Si su paciente necesita alguna cama, tiene que estar en espera para poder obtener una de ellas, con una se desocupa. Llegamos, la ingresamos, nos dijeron que no tienen camas y que no tienen respiradores, que teníamos que esperar quizá hasta una semana y que dependía de si había algún deceso o alguna alta. Los enfermos
Pasan varias horas dentro de las ambulancias antes de ser ingresados. ¿Cuánto tardan las ambulancias? Unas 2, 3 horas, 4 a veces. Dependiendo, digo, hasta que se acerque un lugar. Se puede ver durante la madrugada esta larga fila de personas esperando llenar un tanque de oxígeno. ¿Cuántos enfermos tienen en su casa? Es mi hermana, mi papá, mi cuñada y mi hermano y mi sobrino. Son casi las 3 de la madrugada y siguen aquí formados. Pues aquí seguiremos hasta que tengamos nuestro oxígeno para nuestros pacientes, no nos queda de otra. Queremos eso para darle el gusto a Cornejo, a Bullrich y a tantos otros. ¿Será posible que estén tan mal informados o que sean tan desleales con su propio país, con su propia sociedad? Todo lo que han hecho contra la vacuna, todo lo que dijeron de la vacuna. ¿Sabe cuántos rusos ya están vacunados con la Sputnik V? 1 millón. Mire este título. Sputnik V. Se vacunó 1 millón de personas de Rusia sin registrar reacciones adversas. Ni siquiera las 317 que entre 33.000 querían documentar Clarín y Nación. La rusita más querida que vive por acá también se vacuna. Evidente, no en es... confianza, Nati, ¿se puede conseguir un par de Sputnik con vos o no? Lo puedo intentar. Sí, te la darías, ¿no? La vacuna, sí. ¿Viste que está como esta cosa de te la doy, no me la doy? ¿La rusa? Sí. Si hay que darse la vacuna, me doy la rusa sin dudarlo. Vamos, Natalia con Rusia, vamos. Nos vino bien para permitirnos una sonrisa, algo muy agradable. Pero también tenemos que seguir con nuestros temas. Mire usted lo que pasa en términos muy positivos en la Argentina. No solamente llega la vacuna, la llegada será a mediados de enero y millones de argentinos podrán estar vacunados cuando termine el mes, a principios de febrero, sino que también algo hecho en la Argentina, el suero equino para los tratamientos que permiten que la muerte sea la mitad de aquellos que corren el riesgo de morir, ha sido aprobada por la ANMAT. Mire esto, suero equino, la esperanza de Argentina para tratar pacientes con coronavirus. El tratamiento fue aprobado cuando se conocieron los resultados positivos de un estudio clínico. De acuerdo con la autoridad sanitaria, se redujo la mortalidad al 45% en pacientes con COVID-19 severo. Mientras tanto, aquí hay que lidiar con lo que venimos mostrándole a ustedes y también le vamos a permitir ver más adelante. Alberto Fernández habla de los medios que enloquecen. Hay medios que solamente se concentran en un tema y la verdad es que contaminan la cabeza de la gente peligrosamente. El esfuerzo que han hecho por contaminar a la gente respecto de los riesgos de la vacuna rusa son increíbles. El esfuerzo que han hecho para hacerle creer a la gente que la cuarentena era una imposición maldita del gobierno para tenerlos encerrados es un daño incalculable. Está muy bien ese énfasis, hace muy bien en decirlo y en dar la pelea, porque tiene que hablar él para que repercuta en todos los medios, aún en los que lo viven enfrentando. Está muy bien lo que hizo, porque por otra parte debemos tomar nota que es la vida o la muerte lo que está en juego con el COVID. La muerte no de todos, pero sí de muchos, y como no sabemos a cuáles nos puede tocar, en consecuencia tenemos que pensar en la muerte de todos. Que no piense Cornejo, que no piense Bullrich, que son personas con la mente ya en el terreno del disparate. Bueno, vaya y pase, pero nosotros no tenemos que permitirnos eso. Mire lo que sucede en Estados Unidos en las últimas 24 horas. 3.900 muertes, casi 4.000 muertes en los Estados Unidos por el COVID-19. Aquí está la información. Mírela porque lo gráfico siempre entra mucho mejor que las palabras. Por eso recurrimos a exhibirle siempre los títulos de los diarios y la parte más destacada. Estados Unidos registra un nuevo récord diario de muertes por coronavirus, 3.900, casi 4.000. Por supuesto, también estamos pensando en otro tipo de muertes en Estados Unidos. 4 muertes. En el brutal descontrol que se produjo ayer en el Capitolio, en la ciudad de Washington, en un verdadero símbolo de los norteamericanos. Estas son fotografías de lo que ocurrió cuando
lanzados por el imbécil de Trump que dijo no aceptamos la derrota minutos antes, salieron por las calles de Washington y se fueron al Capitolio. Personajes como este, estrafalarios, me hace acordar a los que aquí se disfrazaban, se ponían una máscara de gorila y decían yo soy un gorila, ¿qué dirá? Yo soy un vikingo. Mire cómo se sacaban fotografías en pleno Capitolio, la selfie para toda la vida. Esto es lo que hicieron ayer en los Estados Unidos. 4 personas lo pagaron con su vida, 4 personas lanzadas por Trump, de la misma manera que los líderes de derecha siempre lanzan a su gente. Ocurrió en Venezuela, 43 personas hicieron matar en Venezuela a los de la derecha, denunciando también fraude como denuncia Trump. Eso fue en febrero del 2014, después de las elecciones aprobadas por todos los que estaban allí como veedores en diciembre del 2013. Esto es lo que hacen siempre, este es el mecanismo que ponen en juego. Mírelo, escúchelo, a Trump. Tan poco admirable para entender estas imágenes de romper el Capitolio, entrar por la ventana, llevarse todo por delante, promover el desconcierto, la muerte y finalmente el toque de queda, porque hay toque de queda en Washington, en la capital de los Estados Unidos, no es toque de queda. Lo que Clarín y Nación le quieren hacer entender a la gente que habrá en la Argentina cuando se invite a que nos cuidemos entre las 23 y las 6 de la mañana. Ahí tienen toque de queda. Capitolio, un símbolo ultrajado. El primero en hacerlo, el presidente actual Donald Trump. We have hundreds of thousands of people here, and I just want them to be recognized by the fake news media. Turn your cameras, please, and show what's really happening out here, because these people are not going to take it any longer. They're not going to take it any longer. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death involved. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. Y como no podemos aguantarlo anymore, la gente tiene que ir al Capitolio y hacer cualquier tipo de destrozo. ¿Se puede creer que este hombre se ha llegado a presidente de los Estados Unidos? El problema no es político, es moral. El mundo ha caído muy bajo en su moral. Cada votante de personajes como estos, de la derecha, de la extrema derecha, en el mundo, tiene una moral destrozada, ha perdido el sentido ético de los valores que deben regir la vida de convivencia entre los seres humanos. Mire lo que es Bolsonaro, para ver si podemos superar la marca de Trump. Me parece que es difícil, pero Bolsonaro lo intenta. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Nadie puede negar que votaban los muertos en Estados Unidos. Él lo dice desde Brasil, se ve que tiene una data infalible que Trump no pudo llevar ni siquiera a una Corte Suprema, más adicta que la Corte Suprema de la Argentina es adicta al establishment. Tiene 6 integrantes de los republicanos y 3 de los demócratas, de los cuales la mitad de los republicanos fueron designados en este tiempo, en estos 4 años por Trump, que tuvo la misma rapidez de Macri a nombre de las corporaciones para poner representantes nada menos que en la Corte Suprema, menos creíble. Y sin embargo, le tuvo que decir no. Este es un límite que no podemos pasar. Esos que sí supera abiertamente la Corte Suprema de la Argentina, allá no se animaron a tanto, porque en algún lugar, aún adictos al republicanismo, tienen algo de su formación, algún recuerdo, pasaron por facultades y en consecuencia tanto no pueden traicionar su propia profesión. Fraude, siempre el fraude, lo decía Bolsonaro, lo anunciaba Trump, no vamos a soportar el fraude anymore. Y se iban todos al Capitolio a morir. En cada persona que murió por balazos, en cada bala, estaba Trump, seguramente.
Y en cada disparate que se dice por la derecha cuando habla de fraude, están esos líderes de pacotilla. El derecho a pensar que acá hay pergeñada una asociación ilícita para hacer un fraude y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Yo viví la experiencia del 2007 y a nosotros para entrar al balotaje, aparte del fraude, pero estábamos a un punto del balotaje, si no nos hubieran hecho fraude, igual... ¿Usted cree que le hicieron fraude? ¿Dónde? Sí, en toda la nación. Consumando un fraude, consumando un robo electoral que es absolutamente inaceptable para nosotros. This is a fraud on the American public. Juega el fraude, claramente, cuando uno ve los números, claramente hubo en la PASO un fraude muy, muy grande. Gran gobierno. This is an embarrassment to our country. Las elecciones en Venezuela, la oposición está denunciando fraude. Entonces, los gritos son fraude. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia, ante un fraude electoral. ¿Se dan cuenta? Son iguales, cortados exactamente por la misma tijera. Alguien me pregunta qué es de pacotilla, porque me parece que es lo que le dejaban llevar a los marineros, que no era necesario para el cargamento del barco a cada uno de ellos. De pacotilla, decir nada. Estos son estos individuos. Significan nada en lo moral, en lo ético, en sus valores humanos, pero significan mucho en términos de poder. Tienen un inmenso poder y generan que la gente se pueda portar de esta manera, igualitos a ellos. PBI de votos se robaron votos. Las elecciones no son democráticas. No, mi amor, es un fraude. Fraude. Sí, totalmente. In the NFL, there's a close play. What do? They review it, right? And sometimes it takes them 15 minutes or delays the game. They got to look at every little technicality. Stop the count! Stop the count! Stop the count! Stop the count! Nosotros queremos que se cuenten todos los votos legales, que pensamos que ha habido fraude. ¡Esto no es el pueblo ¿dónde está? Es un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. Una sola satisfacción, no es la palabra, un solo motivo de alivio tuve cuando ganó Macri a nombre de las corporaciones, porque tanto se había hablado de fraude, que si la elección se resolvía a favor de Scioli por un punto, como pudo haber sucedido en la escasa diferencia que había, siempre pensé que hubiera esto generado muertes en la Argentina, que la derecha hubiera procedido de la misma manera. Tengo para mí esa certeza, por lo menos la comparto con ustedes. Algunos posiblemente puedan estar de acuerdo con que hubiera sido así, porque la vuelven loca a la gente. Esto que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, que nunca se vivió en ese país, que lo convierte en lo que ellos llaman el país bananero. Bueno, ahora vamos a tener un recorrido. Es algo que sucede, acontece estrictamente por la manija que fueron dando sobre un fraude que no existió, no pueden presentar una prueba. El primero que vimos de los locales era Cano. Cuando llegó el momento, otra vez perdió por 20 puntos y no hubo nada para decir. Y cuando él denunciaba fraude, eran ellos los que estaban quemando los lugares donde estaban las urnas en su provincia. Todo es vergonzoso en ellos, todo es muy deprimente, porque con el poder lo ocultan, se los deja pasar a través del tiempo y hasta uno se va olvidando de cada uno de los cacareos absurdos que se han permitido. Bueno, la cuestión es que Biden, ahora sí, mire usted, hay que decirlo de esta manera, ahora sí Biden es presidente. The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January, 2021. Prontamente veremos la película de todo esto, seguro, no se la van a perder. Algunos se los imagina, Netflix, Amazon, tratando de comprar derechos y filmando todas estas imágenes
para hacer mínimamente una buena documental. Se presta, ¿eh? Seguir el derrotero de Trump invita a ponerlo todo en el contexto de un film para compartirlo con todo el mundo y para que nunca nos olvidemos de todo lo que se ha padecido por culpa de este idiota con mucho poder. Mire, Mark Rubio se permite decir algo que veremos después cómo es corroborado por los latinoamericanos. Mark Rubio dice en este tuit, Marco Rubio, en realidad no es nada patriótico, no hay nada patriótico en lo que está ocurriendo en el Capitolio. Esta es la anarquía antiamericana al estilo del tercer mundo. Ajá. Nunca pensaron que les iba a ocurrir, aunque tienen muestras suficientes como para pensar que no están para mirar por encima del hombro a nadie. Eso sí, acá tenemos gente que nuestros canales dice parecía un país latinoamericano, aquello de los Estados Unidos. Inmediatamente se vieron reflejados en eso. Veámoslo. Muy bien, bueno, intenso, fue el día en los Estados Unidos y va a seguir así. Muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Sí. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, es lamentablemente los Estados Unidos. Piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, es lamentablemente los Estados Unidos. Es una cuestión de experiencia. Ya se va a ver que a los Estados Unidos le ocurren las mismas miserias que a nosotros, y muchas de nuestras miserias son provocadas por Estados Unidos, el único país que no puede tener un golpe de Estado, por lo menos lo que uno ha creído hasta ahora, porque carece de embajada de los Estados Unidos en su país. Pero hubo quienes fueron más lejos todavía, mucho más lejos, porque la llegada de los demócratas fue advertida como el arribo del socialismo, el comunismo mismo. ¿Lo quiere escuchar? Hace pocos días hubo elecciones de senadores en Georgia y allí había dos bancas en juego. Si los demócratas ganaban esas dos bancas, aparentemente iban a lograr tener mayoría también en la Cámara de Senadores. Y eso convertiría en todo caso al gobierno de Biden en algo más hegemónico, que era también un gran fantasma que se tenía. Aparentemente fue una banca para cada uno, pero eso también fue en las últimas horas, en los últimos días, una situación que exacerbó a aquellos que creen que con el gobierno demócrata de Biden llega como un socialismo, casi comunismo. Claro, según nunca para el visto en los fantasma, Estados claro. Sí, evidentemente. Ya está la fotografía de Lenin puesta en la Casa Blanca, en el escritorio de Biden, la fotografía de Lenin, o peor todavía, la de Stalin. Y ni hablar de Marx, que naturalmente estará en la entrada misma del Capitolio, en este caso, de la ciudad de Washington. Mire, una cosa graciosa pasó cuando en toda esta locura que se vive y que tratamos de reflejar cada día, compartirlo con ustedes, no sabían cómo introducir en el asunto a Cristina Fernández de Kirchner. Dijeron, ella estuvo en Washington, puede haberse reunido con alguien para que entrara al Capitolio. ¿Cómo habrá podido incidir ella? Bueno, se las ingeniaron de esta manera. El propio presidente argentino, en un claro respaldo al presidente Joe Biden. Eso sí, no recordó el presidente Alberto Fernández que Cristina Kirchner no fue a la transición aquí en la Argentina, la evitó. Por suerte no mandó a la gente al Congreso, pero sí evitó ir y participar de un acto institucional como es el traspaso de mando de la banda presidencial y del bastón presidencial en aquel famoso 2015, ¿no? Diciembre del 2015, cuando asumía Macri. Ahí nomás, cayó Cristina. Bueno, hay cosas poquitito así que mejoran en la política mundial. A Guaidó, la Unión Europea le quitó el reconocimiento absurdo que le había concedido como presidente encargado, presidente interino de Venezuela. Qué horror la Unión Europea también, ¿eh? No tienen elementos para saber lo que ahora se va conociendo de Guaidó. Mire, hay un senador norteamericano que en el Congreso ya estaba hablando de Guaidó en los términos que corresponde de este personaje que acto seguido veremos es nada más que un pobre corrupto que a nombre de los Estados Unidos y de los países satélites de Latinoamérica, los que tienen presidentes satélites, son capaces de proceder así.
Admit that our big play, recognizing Guaido right out of the gate and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. It didn't. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that, frankly, is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we've talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office. And we don't do this in other places. Hasta ahí uno puede decir un payaso, incluso con esta fotografía. ¿Sabe dónde salió esta fotografía? Y diciendo que salió en el Washington Post. Y dice la nota que es un corrupto, un coimero, Guaidó. Ahora lo descubre el Washington Post después de haber hecho fuerza con todo el periodismo norteamericano para seguir apoyando a Guaidó, porque eso sí, en el tema Venezuela están todos de acuerdo, los demócratas, los republicanos en líneas generales, aunque tardíamente se dieron cuenta de este mamarracho que ahí está inventando el salto a la reja porque no quiso pasar por la puerta, no queriendo llegar a la elección. Ustedes se acuerdan que esto se lo mostramos, que él sabía que iba a perder. Entonces quedaba fuera de la Asamblea y por lo tanto perdía su condición de presidente encargado. Armó todo un embrollo en la puerta y después, para mostrarle al mundo que no lo dejaban entrar, lo cual era mentira, hacía todo esto. Siempre un mentiroso, un pobre mentiroso, que llegó a mostrar ya alto grado de corrupción cuando llegó la ayuda humanitaria que quiso mandar Trump. ¿Se acuerda cuando Trump citó, qué sé yo, a la Sony, a los cantantes, había hasta de la Argentina, lamentablemente, que iban a luchar por la libertad? Mientras Guaidó se robaba todo, denunciado por la propia derecha venezolana. Los cantantes decían «Viva la libertad» en sus canciones, muy emocionados a nombre de Trump, allí en la frontera de Colombia y Venezuela, y mientras tanto Guaidó sacaba todo lo posible y después incendiaba los camiones. Usted dice no puede ser, estamos desvariando. No es así. El New York Times supo contar qué es lo que hizo Guaidó. Ahí lo tiene, el New York Times. ¿Quién fue responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela? Hay un problema. Parece que fue la misma oposición y no los hombres de Maduro quien accidentalmente prendió fuego al camión. Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones, incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que después culpó a Maduro del incendio, como no podía ser de otra manera, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido. Esto sugiere que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno es la causante más probable del incendio. Mientras tanto, aquí estaba todo muy bien con Guaidó. Usted sabe cómo lo trató el gobierno de las corporaciones. Guaidó era sumamente bienvenido, el canciller, el presidente de entonces, todos estaban fascinados con el presidente encargado. Presidente, ni bien Juan Guaidó asumió este rol, tuvo un momento de diálogo con él, varios de los colaboradores y el propio Juan Guaidó, yo he hablado con Juan Guaidó la semana anterior, varios de sus legisladores que están nucleados junto a él, porque en la Asamblea Nacional de Venezuela están todos los partidos políticos, incluyendo algunos que representan al madurismo. Bueno, yo me fui para otro lado, me fui a lo que sucedía aquí, que acabamos de ver. Pero es importante mostrarle lo del New York Times. Aquello que denunció había sido hecho por la oposición, por los que llevaban la ayuda humanitaria, y no por el gobierno que estaba sufriendo a Trump y a los cantantes internacionales llevados allí por la Sony para que manifestaran a favor de la inmensa libertad que preconizaba Guaidó. Aquí llegaron al extremo
de aceptar la embajadora designada por Guaidó. Ese presidente que decía el congresista de los Estados Unidos, no tenía fuerzas armadas, no tenía casa de gobierno, no tenía el dinero para... no tenía nada, solo el dinero que robaba para mantenerse dando vueltas por el mundo. Tenía una embajadora en la Argentina. Y ahí sí que la joven colega que decía, parecía un país latinoamericano, de alguna manera se podría comprender qué es lo que decía. Aquí está la embajadora entrevistada, ya saben dónde. Y tenemos que hablar ahora de la situación en Venezuela, ¿no? Sabemos que hoy se vivieron nuevamente situaciones de violencia. Estamos con Elisa Trotagamo, gracias por haber venido. Ella es abogada venezolana, diplomática, era la representante de Juan Guaidó aquí en la Argentina y bueno, fue noticia también en los últimos días porque ustedes saben que se le retiraron las credenciales también. En efecto. Vamos a mostrarles a Guaidó hablando muy bien de Macri, la emoción que tenía con Macri y con los medios de comunicación de la Argentina. Por eso me siento en la responsabilidad de decirte que si consideras que Juntos por el Cambio representa una forma de detener y hacer retroceder, a esa manera de hacer política que tanto nos ha hecho daño y ha arruinado a Venezuela, uno de los países más prósperos de América Latina, entonces ya no es deber político, sino también moral. Porque si eso sirve para salvar la democracia en Argentina, entonces valdrá la pena sin duda. Mucha suerte, Mauricio. El pueblo de Venezuela estará eternamente agradecido con ustedes. Así son, así son. Fraude es esto. Fraude es este personaje. Fraude es que la Unión Europea recién ahora lo saque y diga, no se puede con este tipo. Parece que se roba todo lo que encuentra por el camino. Así, tarde se dieron cuenta, ¿eh? Y en el Congreso norteamericano, en la Organización de Estados Americanos, en todos los sitios. Aquí, sin embargo, el nuevo gobierno sabía algo más sobre Guaidó y no reconoció a esa embajadora ni al gobierno de Guaidó, lo decía el propio Alberto Fernández. Nunca nosotros desconocimos la legitimidad en términos de elección, en términos electorales, del gobierno electo en Venezuela. Por eso nunca reconocimos a Guaidó. Es muy como importante. lo hizo España, por ejemplo. Nosotros nunca reconocimos a Guaidó. Y sí lo había reconocido el gobierno anterior. Pero es central lo que usted está diciendo, porque lo textual... Pero esto es lo que siempre hemos dicho. Bueno, a ese Alberto Fernández lo aplaudo. A este otro que vamos a mostrar ahora, lo puedo comprender, pero no compartir lo que dice. El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar al que ha sido condenado. E hice campaña diciendo que yo no iba a dictar indultos, y lo voy a cumplir. Entonces, primero lo que se dice es que el presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso se llama amnistía, y eso es algo que depende del Congreso y no depende de mí. El indulto es un perdón que da el presidente. Y la verdad, yo cuando la justicia actúa, no tengo por qué perdonar, yo no soy quien para perdonar. Hubo muchos procesos que realmente han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular. Y yo podría decir que estarían colmados de nulidades. Y lo que yo le pido a la justicia es que por favor revise lo que pasó en estos 4 años, porque hay cosas que no están bien. Pero es ingenuo pedirle a la justicia nada, a la de la República Argentina hoy día. Y monárquico, tantas cosas vienen de lo monárquico a las constituciones liberales, que así son, de la mayor parte del mundo. No, esto no se puede compartir y da pena porque hay mucha gente sufriendo. Lo que no tiene el presidente es la chance, el contexto, como para tomar una medida que sí provocaría una locura lanzada por los medios de comunicación de la derecha y por Juntos por el Cambio. Y como los poderes están más bien en manos de ellos, los poderes reales, sería muy difícil. Lo que no hay es una espalda política para poder dar ese paso. Porque después, el indulto como acto de justicia para quienes están siendo llevados a prisión en el caso, ni hablemos de Milagro Sala y de todos los demás que están presos, en el caso de Vudú, que por tercera vez lo van a llevar a la cárcel, tan solo por el testimonio de una persona comprada delante de la mirada de todo el mundo por el gobierno anterior.
Eso es una injusticia. Y si el indulto está en la Constitución, y si es parte de los derechos del presidente, tendría que utilizarlo. Lo que sucede, y lo digo desde el mayor respeto, es que no hay margen político para hacerlo. Lo dice en un hilo de tuit hoy Maximiliano Rusconi, un hombre que está hace mucho tiempo en una muy buena lucha por mejorar la justicia. Ahora, por imperio de la regla latina ad maiore ad minus, quien puede lo más, puede lo menos, sí puedo indultar a los condenados, también puedo indultar a un procesado. ¿Quién tiene la última palabra? El procesado puede reclamar su derecho a defenderse en esta justicia digna. Hay un hilo más amplio, pero se van los tiempos, ya estamos casi en las 8, y como es el cumpleaños del doctor Zaffaroni, y él fue, con el coraje habitual, el primero en hablar del indulto que correspondería, en este caso lo mencionó, para Amado Boudou, y por él fue que le hicieron la pregunta a Alberto Fernández, y dada la respuesta del presidente, es bueno que después de esa respuesta de Alberto Fernández escuchemos las precisiones que dio el doctor Zaffaroni. La rémora monárquica es el sistema presidencialista también, ¿no? Y el indulto en una república que funcionase perfectamente no tendría sentido, pero si está en todas las constituciones es porque en el mundo sabemos perfectamente que no hay república que funcione perfectamente. Y de repente se acomodan los poderes y es necesario tener algún aceite, algún lubricante de solución, ¿no? Y no le estoy dando indicaciones al presidente, porque lo que se me preguntó es decir, ¿qué solución legal hay? Bueno, la única solución legal que hay es el indulto. Yo no sé cuál es el costo político que puede tener el presidente y cómo lo evalúa. Tengo la visión que tiene él, la visión panorámica de todo el poder, hasta qué punto él tiene espacio político. Feliz cumpleaños, doctor. Muchas gracias, como siempre, a los formidables productores de este tramo de la programación de C5N, Julián Capazo, Anabela Sánchez y a Hernán Nucera, que nos está conduciendo muy, pero muy bien, con mano firme. Los voy a dejar con Antonio Fernández Llorente, nuestro amigo, en la continuidad de la programación de C5N con Minuto 1. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.